100 días de cuarentena, al menos en la República Argentina, nos hace replantear muchas cosas sobre nuestra vida. ¿Qué es lo que haremos el día de mañana? ¿Cómo nos levantaremos? Mucha gente está luchando no solamente contra problemas de enfermedad, sino también contra un problema económico que lamentablemente a todos nos está afectando. Pero más allá de eso, en esta oportunidad me gustaría hablar de los ataques de pánico, ataques de ansiedad, estrés. A veces de que yo he escuchado que un grupo de gente cree de que este tipo de problemas no les llega a los cristianos. Los cristianos por alguna razón parecen ser inmunes ante estos problemas que hoy la sociedad parece tener y tener cada día más. Les cuento de que hace 5 años yo padezco de trastornos de ansiedad. Yo sufro ataques de pánico. Y cuando la verdad me enteré de esto, y me enteré no por el relato de un médico solamente, sino por el padecimiento propio que viví, una noche recuerdo despertarme desesperado con la sensación de que en cualquier momento iba a caer muerto. Recuerdo que lo primero que hice fue orar a Dios porque no sabía qué era lo que estaba pasando, pero de manera, la intuición me llevaba a pensar de que de manera inminente algo me iba a ocurrir, a mi salud algo le iba a ocurrir, o iba a ser un ataque cardíaco, o iba a ser una parálisis cerebral, algo me iba a ocurrir. Recuerdo que esa noche pasó y volví a sentirme mejor y pensé de que era simplemente una experiencia que no le encontraba algún tipo de explicación. Resulta ser que a los poquitos días nuevamente me vuelve a pasar algo parecido. Me llevaron corriendo al hospital y recuerdo que en esa oportunidad el médico, al ver lo que me estaba pasando, al ver mis síntomas, hizo que respirara profundo, que mantuviera la calma. Y eso de repente se fue. Me había encontrado con mi enemigo, con mi nuevo enemigo, eran los ataques de pánico. Los ataques de pánico empezaron a ser parte de mi vida. A lo largo de los años empecé a convivir con ellos. Y no era una convivencia para nada reconfortante, bajo ningún punto de vista. Los ataques de pánico no solamente se sufren cuando los tenemos, sino también cuando no los tenemos. Porque estamos todo el tiempo alerta, pensando de que eso en algún momento va a volver. Los nervios constantemente los tenemos en punta. Hay veces de que no dormimos con el miedo a que algo ha de ocurrir. O sea que la persona que enfrenta este tipo de trastornos no solamente se enfrenta al trastorno en sí, no solamente se enfrenta al padecimiento del momento en el que transcurre el ataque de pánico, sino también a la incertidumbre de cuándo ha de volver y qué tan fuerte va a ser. Es agobiante, sinceramente llega un momento en donde las fuerzas se terminan. Y en un montón de oportunidades yo le había pedido a Dios de que por favor me sacara esto. Entendía ya para aquel entonces de que no necesariamente Dios se ve en la obligación de curarnos de aquello que nos adolece. No necesariamente Dios nos promete en ningún momento en el Nuevo Testamento de que va a hacernos, que nos va a curar de todas nuestras enfermedades bajo ningún punto de vista. Pero yo apelando a la misericordia de Dios constantemente le pedía de que me los pudiera sacar, porque era realmente algo agobiante. Al pasar los años empecé a bajar los brazos, empecé a sentir de que eso era algo con lo que iba a tener que convivir a lo largo de mi vida. Empecé a darme cuenta que ya la lucha no tenía sentido, pelear contra eso no tenía sentido porque era pelear contra yo mismo. No tenía ningún tipo de sentido. Lo único que me quedaba era la fe. Guardarme la fe, nada más. Dejarme caer en los brazos de Dios sabiendo que Él tiene el control de todas las cosas. Hoy por hoy, pese a que yo entiendo de que más allá de que al presente, ya hace algunos meses que yo no sufro de ataques de pánico, entiendo de que en cualquier momento eso puede volver, porque constantemente los médicos nos advierten de que ese puede llegar a ser un enemigo para siempre. Dios quiera que no. Lo que sí he entendido el día de hoy es que, ¿qué hubiera sido de mi vida como cristiano sin los ataques de pánico? Recuerdo que antes de que me ocurriera esto, yo era una persona tremendamente orgullosa, altiva, soberbia. Una persona que creía que con sus propias fuerzas podía hacer absolutamente todo. Una persona autosuficiente, como se le dice. Sin darme cuenta yo creía que servía a Dios y que confiaba en Dios, pero en realidad yo estaba confiando en mis fuerzas. Cuando me aconteció lo de los ataques de pánico, me di cuenta que sin mis propias fuerzas yo no podía seguir caminando por el camino de la vida.
No podía seguir haciéndole frente a la vida porque ya no tenía fuerzas. Y ahí llegué a percatarme de que lo que había creído acerca de mí era todo un engaño. En muchas oportunidades yo había predicado acerca de la confianza en Dios y que Dios es el que nos fortalece, nos guarda, nos da seguridad y que en definitiva todo está en su soberana voluntad. Pero cuando me tocó vivirlo a mí, nada parece más lejos que la realidad. En realidad parece ser de que esa confianza que yo predicaba muy poco la vivía. Ahí me di cuenta aquellas palabras que dice la Biblia, ¿no es cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es Cristo en definitiva mi fuerza y mi confianza de que nada ha de escaparse de su plan, nada ha de escaparse de su voluntad ni de su soberanía, nada, absolutamente nada, ni aún mi vida. Dios tiene contados los días de mi vida, Dios tiene contado cada cabello que yo tengo, Dios tiene contado y a Dios ningún detalle se le escapa. Entonces, la pregunta que yo me hice a mí mismo fue, ¿por qué desesperar? Si en definitiva, ¿quién soy yo para huir a la muerte? ¿Quién soy yo para escapar del plan de Dios? Cuando Dios haya determinado que mi vida deba de terminar, ¿quién soy yo para huir de ese decreto de Dios? ¿Quién soy yo para ir en contra de lo que Dios ya ha planeado para mi vida? Absolutamente nadie. Ahora también me pregunté a mí mismo, ¿qué es la enfermedad y la muerte para ir en contra del plan de Dios? ¿Qué son los padecimientos para ir en contra del plan de Dios? ¿Acaso la enfermedad, acaso la muerte puede anticiparse a la voluntad de Dios y de alguna u otra manera hacer primero su jugada para tomarlo por sorpresa bajo ningún punto de vista? Eso me llevó a mí a recapacitar con respecto a confiar en Dios. Dios no iba a permitir que me suceda ningún mal, a menos que ese mal pudiera beneficiarme en alguna manera. ¿Qué hubiera sido de mi vida sin los ataques de pánico? Probablemente hubiera sido seguir caminando en el orgullo, en la soberbia, en el ego. Vaya a saber qué. Pero Dios, en su misericordia, hizo que pudiera padecer esto. Hizo que pudiera padecer esto y que durante el padecimiento me permitió reflexionar acerca de quién es Dios y su bondad. Me permitió a mí reflexionar acerca de qué es verdaderamente confiar en Dios. Hoy por hoy yo no puedo decir que si me viniesen nuevamente los ataques de pánico, yo sería una persona que no le prestaría atención a eso. Me parece que es hasta casi imposible no prestarle atención a un malestar que te está ocurriendo. Pero sí lo que puedo asegurar es que más allá de todo tipo de malestar que yo sufra al presente, causado por este tipo de trastornos, nunca hoy me llevará a claudicar en mi fe. Hoy yo sé que cuando Dios diga basta, yo no podré escapar de ello. Pero también sé que si Dios dice, todavía hay tiempo y todavía muchas cosas tenés que hacer, también nada hará que eso no ocurra. ¿A qué quiero llegar con esto? A lo que quiero llegar es que si vos estás del otro lado y estás atravesando por situaciones de pánico, de estrés, de ansiedad, si sentís miedo al salir de tu casa, si sentís de que en cualquier momento algo te va a agarrar de manera inminente, que te va a quizás producir la muerte y demás, ustedes los que padecen esto saben de qué estoy hablando. Confía en Dios, confía en Dios. Y cuando digo confía en Dios no me refiero a confía que Él ha de curarte. Quizás así lo quiere y te cura, buenísimo. Y si quizás no, y si quizás este tormento es para ayudarnos a crecer espiritualmente, ayudarnos a crecer en el carácter, ayudarnos a crecer en nuestra confianza hacia Dios, quizás no. La confianza en Dios es saber que me puedo dejar caer en los brazos de Dios
y que Dios siempre va a estar ahí para atajarme y que su voluntad, más allá de cuál fuere, es buena, agradable y perfecta. Su voluntad, más allá de que al presente no sepa explicar las razones del por qué es que Dios permite estas cosas, recostá confiado tu cabeza en la almohada sabiendo de que todo por algo es. Eso es confiar en Dios. Descansa en Dios y te puedo asegurar de que ese tormento, no sé si pasará, pero sí se aliviará y te permitirá seguir caminando en el camino que Dios desea y haciendo la obra que Dios desea. Dios te bendiga y nos vemos en el próximo video. Chau, chau.